transformar, remover, que pueda impulsar nuestras vidas a más en ti. Y Señor, la recibimos con gozo, con alegría, y lo hacemos todo eso en el nombre de Jesús. Y todos dicen un fuerte amén. Amén. Ok, quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes. Veamos Primera de Reyes, y mientras lo estás buscando, en particular Primera de Reyes capítulo 19, te quiero dar un poco de contexto de lo que está pasando en este momento en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que hasta este momento, a partir de Primera de Reyes, desde el capítulo 17, comenzamos a conocer y a ver los relatos acerca de un profeta que no era cualquier profeta. De hecho, es uno de los profetas que tiene más relevancia, no solamente en esta parte de la Biblia, sino que a lo largo de todas las Escrituras. Y me estoy refiriendo del profeta Elías. Entonces, el libro de Primera de Reyes, a partir del capítulo 17, comienza a relatar los hechos de la vida de este gran profeta, del ministerio del profeta Elías. Elías, cuyo nombre significa Jehová o el Señor es mi Dios. Eso es lo que significa Elías. Si hay alguien aquí llamado Elías, eso es lo que significa tu nombre. Entonces Dios llama a Elías en medio de un periodo cuando Israel estaba inmerso en idolatría bajo el reinado de Acab. Y es en medio de todo esto, mientras ellos estaban entregando sus sacrificios y su adoración a Baal, un dios que era un ídolo en realidad. No solamente por eso Elías resalta, sino que también resalta porque él es uno de los pocos profetas en el Antiguo Testamento que la Biblia registra milagros que él realizó. Hay milagros registrados que hizo Elías, a diferencia de otros profetas que, al igual que él, hablaban en favor de Dios. Eran unos instrumentos de Dios para comunicar un mensaje de parte de él al pueblo de Israel. Pero no solamente como profeta Elías hablaba a Israel, pero también él hacía milagros asombrosos, como por ejemplo multiplicar la harina para poder alimentar a una viuda y su único hijo mientras había escasez y necesidad, y así poder alimentarlos de manera sobrenatural y poder sobrevivir. Otro gran milagro que él realizó fue el mismo niño de esta viuda o este mismo hijo. Elías lo resucitó una vez estando muerto y lo regresó a su madre con vida. Pero la mayoría de ustedes quizás conoce acerca de Elías no solamente como el profeta que multiplicó la harina o que resucitó a este joven, pero pueden conocer quizás más de Elías como aquel profeta que hizo descender fuego del cielo, demostrando el poder de Dios por sobre el poder de Baal, este ídolo, y ridiculizándolo delante de todo Israel, y no solamente a Baal, pero también ridiculizando a sus 450 profetas a quien él solo se enfrentó para poder demostrar quién era verdaderamente Dios. Y ese es el Elías del que quiero que leamos el día de hoy. Y Primera de Reyes capítulo 19 verso 1 en adelante dice así: Acab contó a Jezabel, quien era su esposa, la reina, todo lo que Elías había hecho. ¿Qué es lo que había hecho? Continúa diciendo: y como había matado a todos los profetas a filo de espada. Es lo que les acabo de contar. Nosotros estamos un capítulo después de que Elías hace todo esto. Hace que ellos edifiquen un altar, que ellos hagan todo lo que tengan que hacer para ver si Baal podía hacer descender fuego y consumir este altar, pero nada sucede, y él hace exactamente lo mismo. Él reconstruye un antiguo altar que era dedicado al Señor. Él ora y Dios hace descender fuego, consume todo el sacrificio. No solamente consume el sacrificio, Elías había pedido que le echaran agua y mojasen por completo. Tú sabes que leña mojada no prende, pero aún así la Biblia dice que el fuego era tan intenso que incluso eso que estaba mojado, Dios lo consume por completo, demostrando de que Él era Dios por sobre Baal. Y entonces, cuando todo el mundo se da cuenta que Él era el verdadero Dios, que ellos servían a un Dios que realmente era poderoso y Baal no era absolutamente nada, Él decide enfrentarse y terminar con los 450 profetas falsos. Y entonces, con esta gran victoria, con este triunfo, con esto que había logrado, nos encontramos con el capítulo 19. Y el capítulo 19 llegan las noticias al rey. Y el rey, cuando escucha todo lo que había pasado, como un buen hombre, le cuenta a su esposa. ¿No? Ah. Ok. Next.
Pero le cuenta a su esposa. Y Acab le dice a ella lo que hizo el profeta Elías, como había matado a todos los profetas a filo de espadas. Entonces, no Acab, sino que su mujer. Aquí hay un patrón, ¿no? Jezabel envió, no el rey, sino que su esposa envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías, estamos hablando del mismo Elías que hizo descender fuego del cielo, se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado o a su sirviente y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Nota eso, con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. No solamente lo dijo, sino que se estaba quejando. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se recostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. ¿Alguien ha pasado por eso alguna vez? Que en medio de la situación en que estás, en medio del problema que estás viviendo, lo único que está pasando por tu mente es querer tirar todo a la borda, querer dejar todo de lado, no querer dar un paso más. Lo único que incluso te sientes tan mal por la situación que estás pasando que al igual que Elías te sientes tan afectado que lo único que quieres hacer es simplemente acostarte en la cama y no levantarte y dormir todo el santo día porque no tienes fuerzas para poder seguir, no tienes fuerzas para seguir batallando, no tienes fuerza para seguir adelante y simplemente lo único que quieres es desconectarte de todo el mundo, dejar de lado a la gente, dejar a las personas que te tienen que ayudar, porque recuerden, la Biblia dice que él dejó a su criado, él dejó a la persona que lo ayudaba, que lo asistía, que era su apoyo, que era su ayuda. ¿Y cuántos de nosotros cuando sentimos que la situación es abrumadora, que es demasiado grande, demasiado difícil o que el problema es demasiado grande, lo que queremos hacer es simplemente desconectarnos de todo el mundo, dejar a quien nos apoya, dejar a la gente que debería ser nuestra ayuda, dejar a la gente en quien deberíamos ir para poder recibir consuelo, pero simplemente lo que queremos hacer es acostarnos y desconectarnos de todo lo demás? ¿Alguna vez te has preguntado, al igual que Elías, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo voy a tener que pasar por este problema? ¿Hasta cuándo me voy a enfrentar en la misma circunstancia? ¿Hasta cuándo voy a seguir dando vueltas en las mismas cosas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo lo he hecho en más de una oportunidad. No sé si alguien está de acuerdo conmigo y le has preguntado a Dios, ¿hasta cuándo? Pero luego el verso 7 continúa diciendo, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva y luego de eso la Biblia nos dice cómo Dios se le presenta y le habla de una manera sorprendente. Pero es interesante lo que leemos acerca de este periodo en la vida de este gran profeta que es Elías. Lo primero que quiero resaltar es esto. Elías, sin duda alguna, quizás es uno o el profeta fuera de Moisés más importante que hay en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y a pesar de todo, él es un ejemplo de lo que iba a ser Juan el Bautista. Él es uno de los testigos que se presentaron con Jesús en el monte de la transfiguración. Él es uno de los testigos, se dice o se cree que va a estar en el tiempo final del Apocalipsis. Hay tantas cosas que hablan acerca de la grandeza de Elías. Jesús habló de él. Tantos hablaron acerca de este gran hombre, pero si nos damos cuenta, todos celebraban a él. Pero lo que vemos aquí es un hombre que estaba deprimido, desalentado, desanimado, con ganas de querer morirse, alguien que quizás nadie celebraría. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Tú te puedes sentir de muchas maneras el día de hoy con los problemas que puedas tener, pero eso no quiere decir que los problemas que estás enfrentando ahora van a determinar el final que Dios tiene para ti, porque aun si Dios pudo utilizar a un Elías deprimido y queriendo morirse, Dios te puede utilizar a ti para cosas más grandes de las que tú te puedes imaginar. No pongas un punto final a lo que estás viviendo hoy sin saber que Dios tiene mucho más para ti, incluso más allá del problema que estás enfrentando. Si Dios pudo usar a un Elías
y celebrarlo por todas las demás personas, ¿qué crees que Dios puede hacer contigo si estás dispuesto a no rendirte y seguir adelante? Pero sigamos. Entonces es interesante la vida de este hombre porque lo vemos aquí y el deseo que tiene es un deseo de querer terminar con su vida, un deseo de estar en total negativismo, de no aceptar absolutamente nada, de protestar y de refutar y de pelear con Dios. Y haciendo todo esto, después de haber vivido cosas asombrosas, recuerden, él hizo milagros, él vio multiplicación de comida, él resucitó a un niño, él vio fuego descender y no solamente eso, sino que él también pidió que no hubiese lluvia por 3 años y no sucedió, no hubo lluvia. Dios estaba haciendo cosas grandes para él y a través de él, pero a pesar de todo eso, a pesar de haber vivido cosas asombrosas en Dios, lo encontramos así, lo encontramos de esta manera. Si lees tan solamente un capítulo atrás, el capítulo 18, vas a ver a un Elías que es otra persona, es otro hombre, porque en el monte Carmelo, donde él se reunió con estos profetas de Baal, vio como Dios hizo 2 grandes milagros para él. El primero fue hacer descender fuego del cielo para quemar este sacrificio. El segundo, escuchar su oración y no hacer que llueva más para que haya sequía en la tierra. Entonces vemos a un Elías que es decidido, que es confiado, que es seguro, lleno de fe, que cree, que es valiente, que es fuerte en Dios. Eso fue lo que Elías vivió. Eso fue lo que él experimentó, es asombroso. Pero un capítulo después, el mismo hombre que con valentía oraba a Dios, que con fe clamaba a Dios y le respondía, el mismo hombre que con valentía se podía enfrentar solo a 450 profetas, ahora quiere morirse. Ahora se quiere quitar la vida. Ahora está deprimido, en posición fetal, sin querer levantarse. No quiere comer, no quiere nada. Está absolutamente cansado. Se puede ver hasta ilógico, hasta casi contrario, que estamos hablando del mismo hombre que pasó por lo que Elías pasó, pero estaba tomando esta clase de actitud, este tipo de pensamientos, que estaba entreteniendo esta mentalidad de querer terminar con todo, de querer tirar todo a la basura. Y significa entonces de que si él estaba pensando en eso, las experiencias pasadas fueron negativas. Él venía en una racha de situaciones difíciles, pero la realidad es que no. Venía de cosas asombrosas, venía de grandes victorias, venía de milagros que eran realizados por sus manos. Ese no fue el caso de Elías. Lo que él vivió en Dios fue asombroso. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos de ver a un hombre que tenía tal confianza en Dios, tal fe, que pudo experimentar cosas sobrenaturales, a un hombre que lo único que quería era morirse? ¿Qué pasó? Porque yo sé y vemos que en la Biblia Dios utilizó a las personas más extrañas para poder hacer grandes cosas, pero Elías parece bipolar. Porque de un capítulo a otro su actitud cambia. Entonces la pregunta sigue en pie. ¿Qué pasó con este hombre? Tuvo una experiencia en el monte que fue asombrosa, fue milagrosa, fue sobrenatural. Pero a pesar de todo lo que él vivió en el monte, en el valle, lo único que quería era morirse. ¿Por qué? Porque todo lo que uno vive en el monte tiene siempre un principio y tiene un fin. Porque a pesar de que del capítulo 18 en el monte él pudo ver cosas grandes, al igual que tú y yo, después de eso Elías tuvo que bajar al valle, y fue en el valle donde le esperaban las noticias. Y fue en el valle donde estaba el mensajero, y fue en el valle donde las palabras de Jezabel se las entregaron, que eran las que leíamos. Entonces el día de hoy quiero animarte solo por unos momentos con este título: Entre montes y valles. Todos sigan conmigo: entre montes y valles. Porque al igual que Elías, si no te has dado cuenta, todos nosotros de manera figurativa, no sé si literal para algunos, pero figurativa, todos vivimos nuestra vida navegándola entre montes y valles. Montes y valles. Todos tenemos las experiencias en el monte. Te voy a explicar para que me puedas entender. Una experiencia en el monte son esos momentos que sientes que estás en la cima del mundo.
Son esos momentos que te sientes lleno de fe, lleno de confianza, lleno de optimismo en medio de todo lo que puedas estar pasando. Te puedes estar enfrentando a muchos enemigos y enfrentando grandes desafíos, pero como estás en la cima, te sientes tan seguro y confiado que crees que si puedes pedirle cualquier cosa a Dios, Él lo haría porque estás en la cima. Entonces es cuando las cosas están sucediendo de una manera increíble. Todo lo que tocas básicamente se transforma en oro. Te sientes llamado, te sientes ungido, te sientes confiado que Dios está contigo y que su mano está sobre tu vida. Tienes una clara visión de lo que Dios quiere para ti. Tienes un propósito seguro y sabes que Dios quiere que avances hacia Él. También podrías definir las experiencias en el monte de la siguiente manera. Son esos encuentros que tienes con Dios cuando estás cerca a Él, cuando tu vida espiritual está más fuerte que nunca, cuando estás más cerca de Dios que cuando pasas más tiempo en la palabra de Dios o buscando su presencia. Son esos momentos cuando vemos como Dios muestra su poder a nuestro favor, vemos su gracia a nuestro favor, cuando sentimos de que su mano está en todo lo que hacemos y en cada cosa que pedimos. Esas son las experiencias en el monte y son increíbles y son asombrosas y nos encantarían que fueran eternas. Y aunque Elías tuvo su experiencia en el monte, él, al igual que todos nosotros, también tenemos que volver a nuestros valles. Porque es algo común que todos tenemos que enfrentar y es la realidad que todos tenemos que vivir. Y es que nosotros nos movemos entre montes y entre valles. El valle es simplemente esto, tu realidad. Es nuestro día a día. Son los desafíos que enfrentamos, los conflictos en casa, las situaciones que se presentan en el trabajo, los problemas que ocurren, las puertas que se cierran, las cosas que quizás esperabas pero nunca se dieron, los mensajes que te toman por sorpresa, las respuestas negativas que pensabas que en algún momento iban a ser positivas. Y aunque a todos nos encantan las experiencias del monte y lo que se siente en el monte, tarde o temprano debemos reconocer de que todos en algún momento tenemos que volver a nuestro valle. Eso fue lo que le sucedió a Elías. De estar viviendo en el monte, Elías tuvo que descender a la realidad del valle y al igual que en nuestras realidades, él se encuentra con todo tipo de situaciones. Él se encuentra lo bueno y lo malo, desafíos y obstáculos, porque todos nos movemos entre montes y valles. Dile a la persona que tienes al lado tuyo, dile, nos movemos entre montes y valles. Lo quieras reconocer o quizás nunca lo has visto de esa manera, pero todos nos balanceamos, nos movemos, navegamos entre montes y valles. El tema es que si no sabemos cómo enfrentar nuestros valles, podemos, al igual que Elías, ser presa fácil de los pensamientos negativos que se apoderan de nosotros en el valle. Sí, si no sabemos cómo lidiar con nuestros valles, podemos caer presa a las mismas ideas y a las mismas actitudes que adoptó un Elías en su propio valle, porque tenemos que entender que siempre nos vamos a mover entre montes y entre valles. Y a uno no lo define lo que vives en el monte, por muy positivo, por muy increíble y asombroso que pueda ser. Lo que vives en el monte no es lo que te define, sino la manera como tú enfrentas los tiempos en tus valles. ¿Cómo estás enfrentando tú hoy tu valle? ¿Cómo enfrentas los valles que estás enfrentando hoy? Porque piensa en esto, no importa cuán potente pueda ser lo que vivas en el monte, no importa cuán potente haya sido lo que Elías vivió estando en el monte Carmelo, si tú no sabes cómo enfrentar el valle, este puede terminar interfiriendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si tú no sabes lidiar, si tú no sabes manejar, no importa cuán potente sea la experiencia del monte, si tú no sabes cómo manejar tu valle, todo lo que viviste en el monte puede terminar yéndose a la borda. Porque el simple hecho es que dejaste que tu valle interfiriera con tu destino. Y eso es lo que Elías estaba enfrentando. Porque a pesar de todo lo que Elías vivió en el monte, no fue suficiente para que él siguiera creyendo en el valle. Él creía en el monte, porque es fácil creer en las alturas. Es fácil creer cuando todo va bien.
Es fácil tener confianza y fe en Dios cuando las cosas que tú estás buscando se están dando, cuando las puertas que golpeas se abren. Es fácil cuando las respuestas que esperas las recibes, pero es otra cosa de seguir creyendo estando en lo más profundo del valle. La realidad de la situación es que lo que él tuvo que enfrentar era tan grande que eso comenzó a afectar su interior. Necesitamos saber aprender cómo manejar nuestros valles para que no nos detengan en lo que Dios quiere hacer por nosotros. Porque todos navegamos entre montes y valles. Antes de entrar a lo práctico, esta es mi oración para ustedes el día de hoy. Que el día de hoy tú puedas tener una revelación clara de que el mismo Dios que estaba contigo en la cima del monte va a ser el mismo Dios que va a estar contigo en lo más profundo del valle. Y el mismo Dios que experimentaste con poder en la cima de la montaña va a ser el mismo Dios que va a mostrar toda la gloria y poder en tu vida en lo más profundo del valle, porque Él está contigo donde quiera que tú vayas. ¿Cuántos creen eso el día de hoy? Amén. Pero ¿cómo enfrentamos valles? Y en la palabra de Dios podemos ver varias oportunidades que nos muestran cómo poder lidiar con esto. Entonces quiero tomar algunos ejemplos para saber cómo enfrentar nuestros valles. Y lo primero es esto. Para saber cómo enfrentar nuestros valles, lo primero que debes saber es esto. En el valle te aferras a la palabra que Dios te dio. Te aferras a la palabra que recibiste. Porque comúnmente son en los montes donde Dios nos habla, para que luego sea esa palabra que te sostenga cuando estés pasando por medio del valle. Cada vez que estamos en el valle es muy fácil caer en prestar atención, en prestar más atención a lo que nos está rodeando, a lo que nos dice la situación en lugar de lo que Dios nos habló y nos prometió. Eso es lo que le estaba pasando a Elías en este momento. Él estaba más atento a la voz y a lo que Jezabel tenía que decir de su vida que lo que Dios había dicho de la vida de él. Pero en el valle tú no puedes dejar que lo que estés viviendo hable más fuerte que lo que Dios ha hablado en tu vida. Porque si dejas que lo que estás viviendo en el valle hable más fuerte que Dios, entonces terminarás tan desanimado y desalentado como estaba Elías. Por eso nos desanimamos, por eso nos desalentamos, por eso no queremos seguir adelante, por eso lo único que queremos es acostarnos en la cama y no levantarnos por días, semanas, por meses. ¿Por qué? Porque caemos en la idea de lo que está diciendo nuestro alrededor es más grande y es más importante y tiene más poder que la palabra que Dios nos dio. Pero debes entender que por mucho que tu alrededor hable sobre tu vida, el que la creó, el que la formó y el que está en control es aquel que es el dueño de este universo y el creador de los cielos y la tierra. No puedes dejar, si quieres superar el valle, que la palabra de Dios sea más baja y más pequeña que las voces que estás escuchando de tu entorno y de lo que te rodea. De hecho, si ves Éxodo 32, la Biblia habla de que es donde Moisés, donde recibió las tablas de la ley. En el monte. Y él descendió del monte con las tablas de la ley, con la palabra de Dios para entregársela al pueblo de Israel. Ahora, debes notar de que Moisés, cuando desciende, el pueblo de Israel comienza a movilizarse. ¿Por qué? Porque Moisés no recibió las palabras de Dios en el valle, las recibió en el monte. ¿Por qué? Porque tú recibes la palabra de Dios para que puedas con ella avanzar en medio de los valles que tengas que enfrentar. Las palabras que recibió en el monte era para que Israel pudiera seguir avanzando en el valle. Así que tú tienes que saber de que si tienes una palabra, tienes una promesa, tienes algo que Dios ha puesto en tu vida, es para que durante en el valle, durante el proceso, tú puedas tenerla presente y sigas adelante y no dejes que nada interfiera con tu destino. Amén. Lo segundo es esto. En el valle sigue la dirección de Dios. Porque es una cosa recibir una palabra de parte de Dios. Muchos se quedan con eso. ¿De qué te sirve orar a Dios? Dame una palabra si no estás dispuesto a seguir la dirección que viene con esa palabra. Y muchos no entienden de que no tiene sentido escuchar la voz de Dios si no estás dispuesto a oír y poner en acción la voz de Dios. Entonces conecto el primer punto con esto.
Porque si tú quieres superar tu valle, no basta que Dios te hable. Dios te puede gritar la vida para tratar de hacerte mover, pero no va a ser hasta que tú pongas en acción lo que Él te dijo que vas a poder comenzar a superar las cosas que te están reteniendo. Entonces, en el valle, tú necesitas comenzar a seguir la dirección de Dios. Elías en el valle se encontraba en una situación difícil. Estaba siendo amenazado a muerte. Lo que estaba viviendo era abrumador, era complicado, era desalentador, era desanimante, pero lo tenía paralizado, lo tenía estancado, y Dios tenía algo completamente distinto pensado para él, porque mientras él quería paralizarse, Dios tenía una clara dirección en su vida. Porque si volvemos a leer Primera de Reyes 19 versos 7 y 8, la Biblia dice: el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Dice: yo tengo una dirección para ti, tengo un camino por el cual quiero que andes. Y entonces la Biblia dice: Elías se levantó, comió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó. Él no se quedó paralizado, él no se quedó estancado. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que Dios te hable si no estás dispuesto a poner en acción aquello que Dios te habló? Dios nunca te va. Si tú quieres saber si Dios te está hablando, Dios nunca te va a hablar para que te quedes en el mismo lugar donde estás. Si lo que Dios te ha dicho no te hace entrar en acción, probablemente entonces no viene de parte de Dios. Y a veces el entrar en acción es saber esperar, pero estás actuando a lo que Dios te está diciendo. Pero Dios siempre te va a hablar para que una acción sea realizada. Josué fue otro que tuvo experiencias en el monte con Moisés, y mientras todos los demás de Israel seguían en lo suyo, seguían en el valle, Josué estaba esperando siempre a Moisés a los pies del monte, listo para poder recibir de parte de él. Pero vemos que después de que Moisés muere y es Josué quien queda a cargo del pueblo de Israel, Josué no sabía qué hacer, Josué no sabía qué realizar, Josué no tenía idea cómo liderar a este pueblo. Y si tú lees el libro de Josué en el capítulo 1, te vas a dar cuenta de que Josué venía lamentando la muerte de Moisés más tiempo de lo permitido, porque él estaba paralizado y él estaba estancado, porque tuvo que lidiar con este liderazgo que él nunca pensó que iba a ser suyo, que se le depositó, pero él no sabía qué hacer. Él estaba totalmente paralizado por esta situación, y sus emociones, lo que estaban haciendo por la pérdida de este líder, de este mentor, de esta persona tan importante, lo estaban privando de avanzar en el propósito que Dios había depositado para su vida. Pero Dios nuevamente vemos que le muestra un camino a tomar. Dios se le hace presente, y Josué no sabía, y le hace la pregunta: ¿estás conmigo o estás en contra mía? ¿Estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Pero Dios se presenta porque Él le quería decir: yo tengo una dirección para tu vida, tengo un claro camino para ti. Dios le había diseñado un plan estratégico que Él quería para que Israel pudiese ser victorioso en cada lugar donde vaya. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el plan de Dios para Josué y para Israel no quitó las batallas, no quitó a los enemigos, no quitó de que ellos no tuviesen que enfrentar problemas, pero lo que sí aseguró es que si ellos seguían avanzando, Dios los iba a seguir respaldando, porque si sigues la dirección de Dios, es responsabilidad de Él cumplir la palabra que Él te prometió. Y muchas veces la razón por la cual la palabra que Dios nos da no la vemos cumplida es porque todavía no estamos siguiendo la dirección que Dios ha puesto en nuestras vidas. Sí se van a levantar problemas, sí van a haber lugares que conquistar, sí van a haber momentos difíciles, pero mientras tú estés siguiendo la dirección que Dios dio a tu vida, Dios se va a encargar de respaldar cada palabra que Él te ha entregado para que seas victorioso. Porque siempre seguir la dirección siempre seguir la dirección de Dios no va a garantizar que tú puedas evitar tus problemas, pero sí va a garantizar de que la victoria la tengas asegurada. Porque la victoria le pertenece al Señor. Lo tercero es esto: en el valle confía en la provisión de Dios. Para poder superar tu valle necesitas confiar en la provisión de Dios. Porque si volvemos al pasaje que leíamos aquí en Primera de Reyes capítulo 19, puedes notar que aún en el valle, y aún a pesar de la actitud que tenía Elías, Dios nunca dejó de proveer lo que él necesitaba para seguir adelante.
solo por unos segundos, piensa esto. ¿Cuántos de nosotros podríamos responder con un amén? Honesto, real. Sabiendo de que aún en los momentos más difíciles podemos reconocer Dios nunca dejó de ayudarnos y proveernos en todo momento. A veces quizás no es la forma como quieres, pero no quiere decir que Él no deja de proveerte y de ayudarte. Y a pesar de la actitud que tenía Elías, y a pesar del pensamiento que tenía Elías y de lo profundo que estaba sumido en el valle, Dios nunca dejó de proveer todo lo que él necesitaba. Pero también debemos entender, porque muy a menudo la provisión que tú y yo necesitamos para seguir avanzando no está en la cima de la montaña. Dios la pone en medio del valle para que tú sigas yendo al destino que Él tiene para ti. Si miras cuando Dios llama a Moisés en medio de la zarza ardiendo, fue un encuentro con Dios en un monte. Pero fue en ese momento, en ese encuentro, que Dios le entrega a Moisés. Él no recibe en el monte la provisión para sacar a Israel. En esa experiencia en el monte, él encuentra su tarea, él encuentra su propósito, él encuentra su misión. Pero la provisión, Dios le dijo, la vas a encontrar en el valle con los egipcios, porque van a ser ellos los que van a financiar tu salida de este lugar. Dios no le entregó la provisión en el monte, solo le entregó su llamado y su propósito, porque la provisión ya la había depositado en el valle donde ellos se encontraban. ¿Y cuántos de nosotros estamos esperando sentados en el monte de que Dios nos provea, cuando lo que Dios está esperando es que si ya te di la misión, tú tienes que salir al valle y encontrarlo porque la deposité allí? En el monte Moisés le preguntaba a Dios, ¿cómo lo haré? ¿Qué voy a decir? ¿Con qué recursos? Porque a menudo esperamos de que desde el monte Dios nos envíe con las respuestas, que desde el monte Dios nos envíe con la solución, desde el monte Dios nos envíe con todo lo que necesitamos. Pero en el monte está nuestro propósito, en el monte está nuestra misión, pero es en el valle donde Dios tiene la provisión para seguir adelante. Lo mismo con David. David tuvo una gran experiencia, fue ungido como rey, pero Samuel no trajo las 5 piedras mágicas que necesitaba para derrotar al gigante. Porque en ese momento no era el tiempo para poder recibir la provisión, era el tiempo para recibir la unción y el llamado. ¿Dónde fue que David encontró las piedras para poder vencer al gigante? En el mismo valle donde tenía que pelear la batalla. Muchas veces la razón por la cual quizás no estás encontrando la provisión que necesitas y que esperas de parte de Dios es porque estás queriendo huir de tu valle en lugar de salir al valle y comenzar a buscar lo que Dios ha depositado en él. O puedes estar en el valle y, al igual que Elías, estás tan sumido en depresión, estás tan sumido en desaliento, estás tan desenfocado que ni siquiera te das cuenta de que mientras estás durmiendo, Dios se está encargando de depositar todo lo que tú necesitas a tu alrededor para que puedas recuperar las fuerzas y sigas avanzando a todo lo que Dios tiene para ti. ¿Qué quiero decirte con todo esto? No dejes que tu experiencia del valle te vuelva ciego a la realidad de que Dios te sigue proveyendo, te sigue bendiciendo, y Él no te va a desamparar ni te va a dejar de manos vacías, porque Él te sacará adelante en medio del valle que tú puedas estar. Amén. A veces esperamos y nos quedamos en el monte esperando por algo que Dios está diciendo, lo vas a encontrar en el valle, no aquí en el monte conmigo. Porque Dios te hace pasar por un valle, pero Él nunca te va a hacer pasar por el valle sin la provisión necesaria para que puedas seguir adelante. Lo cuarto es esto, y ya estoy pronto a terminar, un punto más y termino. En el valle sigue adelante. Porque si vemos, mientras Elías no quería levantarse, no quería seguir desanimado, lamentándose, protestando, quejándose por todo, Dios tenía otro plan. Y claramente se lo dice a través del ángel. El verso 7, Primera de Reyes 19, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. ¿Qué le estaba diciendo Dios en pocas palabras? Elías, esto no ha terminado. Quiero que sigas. Sigue adelante. No quiero que tires la toalla. No quiero que lances toda la borda. No quiero que te des por vencido, porque si yo no he terminado contigo, entonces ¿por qué tú estás terminando todo esto antes de tiempo? Sigue adelante.
Y a veces hay momentos en el valle que todos pensamos, cuando estamos en medio de él, que todo se acabó, que ya no hay otra oportunidad, que no hay forma de que esto se solucione. Pero escúchame, si tú te hundes en el valle, te quedas en el valle. Quizás la razón por la cual no puedes salir en el valle es porque te sigues hundiendo en él, te sigues sumergiendo en el valle. Y mientras tú te hundas en el valle, siempre vas a seguir en el valle. Pero el valle no es para quedarse, sino para seguir adelante, porque nosotros navegamos entre montes y valles. Así que no te detengas, sigue caminando, porque Dios no ha terminado contigo. ¿Puedes ayudarme a decirle a la persona que tienes al lado tuyo y dile con fe, dile esto: Dios no ha terminado contigo? Se escucharon bonitos esta vez. Yeah. Y lo quinto, y con esto voy a cerrar, para poder superar nuestros valles es esto: en el valle el Dios del monte va contigo. A ver, lo voy a decir. El Dios del monte va contigo. Porque nosotros no servimos y adoramos un Dios que solamente está en las cimas de las montañas, sino un Dios que también va con nosotros hasta en lo más profundo del valle. Porque podemos ver que el mismo Dios que respondió a Elías con milagros en el monte, estaba con él respondiéndole mientras estaba enfrentando su propio valle. Y hay un momento muy interesante en el Nuevo Testamento en el que Jesús se toma un tiempo junto a sus 3 discípulos más cercanos, y Él los hace subir junto a Él a un monte. Y la Biblia dice en Mateo 17, verso 1 al 3, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan. Este era su círculo más cercano. De los 12 los reducía a 3, los más cercanos a él, Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Y nota esto, el verso 3, lo quise mencionar para que veas la importancia de Elías. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. El mismo depresivo, desanimado, desalentado, con ganas de matarse, ahora estaba hablando con Jesús. Por eso vuelvo a decir, no le pongas punto final a tu vida por una mala experiencia en el valle. Porque si Dios pudo usar a un Elías, ¿qué te hace pensar que no te puede usar a ti? Y vemos como Jesús en la cima de este monte muestra a sus discípulos toda su gloria, toda su majestad, todo su poder. Y ellos no se querían ir. No, cuando alguien pasa por una buena temporada, lo único que uno quiere es que nunca se acabe, ¿cierto? Que sea eterna, la queremos estirar lo más posible. Los discípulos no quería. Pedro fue el primero. Pedro no solamente quería alargarla, sino que también pensó de manera negociante y dijo: perfecto, voy a hacer 3 tabernáculos, tú vas a vivir uno acá, después Moisés va a vivir acá, Elías va a vivir allá, y vamos a hacer de que toda la gente venga acá. Un negociante, el buen pescador, dijo: ok, perfecto, eso es una oportunidad de negocios, aquí vamos a hacernos la vida, porque en el monte es donde tenemos que habitar. Ellos no se querían ir, ellos querían hacer su residencia. ¿Y por qué? Porque ¿a quién no le gustaría permanecer en un momento como ese, donde siempre puedes ver la gloria de Dios, donde sabes que ahí está la presencia de Dios, donde Dios muestra todo su poder y toda su gloria? ¿A quién no le gustaría permanecer de manera eterna allí? O quizás ellos no se querían ir porque pensaban que en el valle no iban a volver a ver lo mismo que los asombró en ese momento. Nunca iban a ver ese mismo poder, esa misma majestad. Nada iba a ser igual que en el monte. Pero mira esto, ellos tienen esta gran experiencia. Y luego en el verso 14 de Mateo 17 dice: y al pie del monte, todos sigan conmigo, al pie del monte. Y te voy a explicar qué viene. Por tema de tiempo no lo voy a leer. Pero básicamente cuando ellos descienden y al pie del monte, en otras palabras, en el valle, un padre se viene
acercar a Jesús y le dice que su hijo está endemoniado y le pide a Jesús que lo sane. ¿Por qué? Y Jesús lo sana al instante. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el mismo Dios que puede mostrar su gloria en la cima del monte es el mismo Dios que puede mostrar su gloria en cualquier valle donde tú puedas estar, porque el Dios que está contigo en la montaña va a ser el Dios que va a estar contigo en el valle. El Dios que tiene el poder para mostrar su gloria en la cima de la montaña va a ser el mismo Dios que tiene el poder para hacer milagros y cosas asombrosas en lo más profundo del valle. Por eso el salmista podía decir con tanta certeza en el Salmo 23 verso 1 en adelante: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aún cuando yo pase por la montaña y viva en la montaña y resida en la montaña y me quede en la montaña y permanezca en la montaña. No, Él dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estarás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Tú hoy necesitas saber: puedes estar en el valle más profundo, pero solo no estás en el valle, sola no estás en el valle. Así que deja de desanimarte, deja de desalentarte, porque quizás puedes ver que no hay nadie a tu alrededor, pero eso no quiere decir de que Dios no está contigo posicionando todo para decirte: tú de aquí sales adelante, porque yo no he terminado contigo. ¿Me das 5 minutos más? Hay dos cosas creo que son bien importantes que debemos tomar en cuenta acerca de nuestros valles. Porque vuelvo a decir, nuestros valles pueden ser complejos, pero no quiere decir que van a ser mortales. Tu problema puede ser difícil, pero no quiere decir que no es superable. Podemos superar nuestros valles, pero a veces debemos reconocer primero: mi experiencia en el monte pierde sentido si no hay un valle donde yo la pueda poner en práctica. Y muchas veces la razón por la cual no superamos nuestros valles es porque no nos tomamos el tiempo de darnos cuenta que la razón por la cual Dios nos quiso en el monte era para poder ayudarnos a entender de que todo lo que Él hizo allá arriba era para que yo lo ponga en acción en lo más profundo de mis peores momentos y continúe avanzando hasta el siguiente lugar que Dios tiene para mí. En el monte los discípulos querían hacer todo para quedarse allí porque habían experimentado algo increíble con Jesús. No querían bajar otra vez al valle, pero era en el valle donde había un padre con un hijo que necesitaban que pusiesen en práctica el mismo poder que ellos vieron en la montaña. Porque lo que Dios nos hace vivir en la cima de los montes tiene el fin de que lo pongamos en acción en nuestros más profundos valles. Y lo segundo es esto: es en el monte donde somos equipados para enfrentar nuestros valles. Dios usa los montes para prepararnos y equiparnos. Y por mucho tiempo se ha hecho una muy buena campaña para hacernos creer de que el problema es el monte. De hecho, comúnmente cuando pensamos en situaciones difíciles o problemas o dificultades, lo expresamos de una manera como montaña. No, esta montaña es difícil de escalar. Es que estoy con una montaña de problemas. Y quizá hemos desarrollado la perspectiva equivocada acerca de los montes. Entonces, cuando lo vemos, lo que queremos hacer es comenzar a huir de los montes. Cuando la realidad es que si ves lo que sucedió con Elías, él en lugar de huir del monte, Dios le dice: quiero que vayas a otro monte. Porque la Biblia dice en 1 de Reyes 19: el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y allí pasó la noche en una cueva. Elías pasó de un monte por el valle para después llegar a otro monte, donde Dios se le presentó de una manera fresca y nueva que él nunca había experimentado, que él nunca había imaginado,
¿Por qué? Porque muchas veces la razón por la cual no vemos una revelación nueva de Dios en nuestras vidas es porque en lugar de querer ir al monte, estamos huyendo de Él. Cuando Dios es en el monte que quiere prepararnos para seguir avanzando en medio de nuestros valles. Es en el monte donde Dios te prepara y te equipa para todo lo que tengas que enfrentar en medio de tus valles. Así que no corras de Él, no corras de tus montes, corre hacia el monte, porque Dios quiere prepararte y equiparte para que sigas adelante a todo lo que Él tiene para tu vida. Porque el mismo Dios que estuvo contigo en la cima de la montaña va a ser el mismo Dios que va a estar contigo en lo más profundo del valle. Navegamos entre montes y valles. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Dice amén. Vamos, ¿por qué no damos un aplauso a Dios por su palabra? Te invito a que cierres tus ojos por un momento y quiero orar por ti el día de hoy. Si tú en ese momento estás enfrentando algún monte o quizás estás en medio de un valle, lo que te quiero pedir es que allí sentado donde estás puedas pedirle a Dios que te fortalezca, te anime, mientras solo por ti, para que Dios pueda hacer lo que Él tenga que hacer en medio del valle que tú puedas estar. Dios Todopoderoso, te doy gracias por tu gran amor, por tu fidelidad, porque tú estás con nosotros, no solamente en lo más alto de la montaña, no solo en lo más alto de los montes, sino que tú estás con nosotros en lo más profundo del valle. Si alguien el día de hoy se encuentra en medio de esa situación, pasaron de estar en lo más alto del monte a encontrarse en lo más profundo del valle, y como Elías se sienten desanimados, desalentados, ven que el problema es demasiado grande, la amenaza es demasiado potente, lo que dice el mundo a su alrededor es demasiado fuerte y sienten que no tienen el ánimo, la fuerza para avanzar. Dios, yo te pido el día de hoy que puedan entender que en el valle ellos no están solos, que tú los has preparado, los has equipado, les has entregado todas las herramientas necesarias en el monte para que puedan enfrentar su valle con la misma fe, confianza y seguridad de que el Dios que hizo milagros en la cima de la montaña es el Dios que va a hacer milagros en medio del valle. De que Él está depositando las provisiones, bendiciones, las respuestas necesarias en nuestro valle para continuar avanzando al destino que Él tiene para nosotros. De que si Él nos dio esa palabra es para que podamos seguir con ella aferrados y continuar en la dirección correcta hacia lo que Él quiere hacer. Porque de la misma manera que una temporada en el monte no es eterna, tiene un principio y un fin, tampoco son eternas nuestras temporadas en el valle. Pero la manera como nosotros enfrentamos nuestros valles va a determinar si permanecemos en ellos o seguimos adelante. Porque si nos hundimos en el valle, permanecemos en el valle, Dios, ayúdanos a ver de que tú no nos quieres sumido en el valle como se quiso sumir, se quiso quedar Elías, sino que tú quieres que continuemos avanzando. Señor, que el día de hoy tú puedas hablar a sus corazones, a sus espíritus, de la misma forma como tú hablaste a Elías por medio del ángel, y les puedas tocar sus vidas, tocar sus mentes, tocar sus ojos, les puedas tocar, Señor, sus corazones, puedas tocar sus espíritus, Señor, y hacerles ver que tienen un gran camino por delante, que tienen un gran destino por delante, pero no lo van a alcanzar mientras permanezcan allí paralizados, no lo van a alcanzar mientras permanezcan allí cruzados de brazos, no lo van a alcanzar mientras quieran seguir permaneciendo acostados sin levantarse, sin dar un paso hacia adelante. No, que el día de hoy puedan, Señor, recibir de parte de ti la fortaleza espiritual, el alimento espiritual necesario para recuperar fuerzas, para retomar ánimo, para poder levantar su cabeza y decir: lo que Dios tiene para mí es mayor, así que no me voy a quedar ni voy a permanecer aquí, sino que voy a seguir adelante. Dios tiene algo más para mí, hay otra cima que alcanzar, hay otro lugar donde Dios se quiere revelar para mí, hay otro lugar donde Dios quiere hablarme de una manera nueva, hay otro lugar donde Dios me quiere proveer de una manera nueva, hay otro monte donde Dios quiere mostrar su poder de una manera nueva. Por eso, Señor, no nos quedamos en nuestros valles, sino que seguimos adelante para poder alcanzar todo lo que tú tienes para nosotros. Dios, yo te pido todo esto y te doy gracias porque eres el mismo en la cima de la montaña, en la cima del monte, como en lo más profundo del valle. Y te doy gracias, 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 en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si pueden mantener sus ojos cerrados, sus cabezas inclinadas por un momento, me gustaría
tomarme este tiempo para dirigirme a todos aquellos que estén aquí, nunca quizás tomado la decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Si el día de hoy tú estás aquí y sientes que Dios está tratando con tu corazón y con tu vida, lo que Él quiere hacer es, a través de eso, comenzar una relación contigo. Él está golpeando la puerta de tu corazón, pero depende de ti si tú quieres abrirla y comenzar una relación con Cristo. Así que si el día de hoy tú sientes abrir tu corazón a Él y aceptarlo como tu Señor y Salvador, me gustaría tener el honor de guiarte en la oración que llamamos un nuevo comienzo con Dios. Es la oración de salvación y es tan simple como esto. Tú tienes que estar dispuesto a orarla con fe junto a mí. Yo te voy a guiar, pero si lo haces con fe, la Biblia dice de que tú eres hecho una nueva persona en Dios. Así que si el día de hoy, tú que estás aquí, quieres recibir a Cristo en tu vida o reconciliarte con Él, te voy a invitar a que puedas unirte a este tiempo y a esta oración tan especial. Lo único que te voy a pedir es que allí donde estás, mientras todos los ojos están cerrados y las cabezas inclinadas, puedas levantar tu mano al cielo para saber con quién estoy haciendo esta oración. Así que a la cuenta de 1, 2 y 3, te invito a que puedas levantar tu mano para saber con quién estoy haciendo esta oración. Veo una mano levantarse, Dios te bendiga. Veo una mano levantarse, Dios te bendiga. También veo sus manos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. También veo tu mano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, veo tu mano, Dios te bendiga. Veo tu mano, Dios te bendiga. También veo su mano, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, inclúyeme en ese momento? Solo lo voy a dejar unos momentos más, unos segundos más. Pero habrá alguien más. Dios les bendiga. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Pueden bajar sus manos. Gracias, Dios. Yo te voy a guiar en este momento. La iglesia entera ahora se va a unir contigo. Pero tú que levantaste tu mano, quiero que repitas esta oración con todas tus fuerzas, pero por sobre todo con mucha fe. Porque es allí cuando lo hacemos en fe, creyendo en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz, que vida nueva y salvación entra en nuestras vidas. Así que iglesia, junto con aquellos que levantaron su mano, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias porque diste tu vida por mí en la cruz, para que el día de hoy yo pueda recibir tu gracia y salvación. Por eso en este momento yo te abro mi corazón, te entrego mi vida y te declaro mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis fallas y errores, pero yo sé que tú perdonas y olvidas cada uno de ellos. Desde hoy en adelante soy hecho una nueva creación en ti y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo para estar siempre contigo y nunca alejarme de ti. Gracias te doy por tu sacrificio y tu gran amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, hacemos un aplauso fuerte a Dios en este momento por aquellas personas. Demos gracias a Él por aquellos que han hecho esta oración, un nuevo comienzo con Dios.